Y hermano, el comunismo y el cristianismo buscan igualdad. ¿Tú crees eso? No, no, Dice igualdad con equidad. ¿Tú qué opinas, hermano Henry? para nada. Pero no debemos olvidar que todo proviene de Dios. Si Dios te da la sabiduría y la inteligencia, entonces tú vas a seguir como le pediste a Dios, Él te lo pide. Pero ten fe. Ten fe, eso es lo más duro. Hermano Henry, ¿qué opinas? Como un trabajo sobre las personas, digamos, sobre la persona misma, ¿no? Es lo que dijo Pablo, recordar, ¿no? Que Dios te ha dado algo. Tal vez lo poco, pero en ese poco tú tienes que, ¿cuál es el objetivo? Hacer el bien. Uno le dará más, sí, obviamente, y por lo mismo que recibe más va a dar cuenta, pues es obvio, ¿no? Porque esa es la justicia de Dios. A quien más se le pidió, obviamente se le va a pedir resultados, ¿no? Bienvenido a Verdades Silenciadas, el podcast donde analizamos la actualidad con una mirada cristiana. Conversaciones claras, honestas y llenas de esperanza. Empecemos ya este podcast que es Verdades Silenciadas. Hoy también tenemos otro capítulo más muy interesante y más aún porque este tema se habla bastante de cara a las próximas elecciones. Pero antes de empezar voy a darle pase a mi hermano Pablo para que se presente, hermano Henry. Hola, saludos a todos. Gracias por acompañarnos a un episodio más. Va a estar genial. Y estamos aquí con el hermano Henry. Vamos a empezar. Sí, hola. Bueno, saludos a todos. Sí, estamos en este nuevo conversatorio, ¿no? Y es un tema muy especial, como mencionó Kenny y Pablo, ¿no? Vamos, empezamos pues. El tema que nos ha traído hoy aquí a este podcast es el cristianismo y el comunismo. Ahora que un partido de izquierda se enfrenta a un partido de derecha en las elecciones, muchos llaman comunista, no comunista, y nosotros vamos a ver que el comunismo tiene una relación con el cristianismo, no tiene una relación. Entonces, para esto siempre vamos a tener nuestra primera pregunta, nuestra primera interrogante, ¿no? ¿Por qué el cristianismo no es comunismo? ¿O es el comunismo cristianismo? Ok, a ver, sí, no es, obviamente, no podemos decir que existen rasgos, pero no son iguales porque el centro del cristianismo es digamos, el desarrollo de la comunicación del hombre para con Dios, ¿no? En cambio, en el comunismo o socialismo es la dependencia hacia el Estado gobernante, ¿no? Ese sería lo más marcado que hay, ¿no? Y de ahí influye muchas cosas, ¿no? Los resultados son totalmente diferentes y opuestos, ¿no? Hay tal vez rasgos, pero no es la esencia misma, ¿no? No es la esencia misma, ¿no? No sé, a ver, Pablo, ¿qué puede comentarnos aquí? No, estoy de acuerdo, estamos bien por ahí, pero primeramente, ¿no? Para los que no sepan, porque escuchamos esa palabra comunismo tirada por aquí, por allá en charlas y sabemos que tiene una mala connotación por las cosas que se dice, pero ¿qué realmente significa el comunismo? Eso primero tenemos que entender. Y según lo define aquí, dice que el comunismo es la doctrina política, social y económica que busca como meta crear una sociedad donde no hay clase social. Todos somos iguales. No, ojalá fuera el bien común, es más que eso. Pero la teoría dice, pues, o sea, que todos somos iguales, un bien común, el bien para todos. ¿Sí? Creen que es un bien común, pero no lo es. Pero eso es lo que dicen, ¿no? Buscan eliminar las clases sociales, buscan también eliminar esta doctrina busca como meta eliminar el derecho a la propiedad privada. Por ejemplo, si tú tienes fábricas o tienes granjas, tienes algo por montón, que tú no deberías poseer eso, ¿no? Que lo que se hace con eso tiene que ser decidido de manera colectiva, de acuerdo a las necesidades. Y lo que se produzca de eso, vamos a repartirlo de manera equitativa, según las necesidades. Entonces, tú ya no eres dueño de nada, ¿no? Tú solamente esperas a que la comunidad, todo como comunidad, te dé tu parte a medida que tú decides, y así. Entonces, eso es el comunismo, eso es lo que busca el comunismo. Bajo el argumento de que es bueno para todos, es justo, eso es. Ahora, la pregunta que era, ¿es el cristianismo es comunismo? Como dijo el hermano Henry, no
No, recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, principalmente es un texto histórico, muchas enseñanzas de culturas y lo que sucedió en el pasado, pero principalmente una serie de libros que nos muestra quién es Dios, su carácter, sus características, y nos muestra a nosotros quiénes somos en relación a Él y cómo llegar a tener una reconciliación con Él. Ese realmente es el propósito del libro, ¿no? Mediante la venida y el sacrificio de su Hijo. Sí hay algunos elementos, como dice el hermano, que hablan de un bien social, pero es el mismo, es casi decir, como que todas las religiones son iguales. Todas las religiones son un medio diferente para llegar a Dios, al mismo fin. No, superficialmente así parecería. Si comparamos el cristianismo con el comunismo, parecería que ambos son diferentes caminos a un mismo fin, que es el bien comunitario. No es así, pero cuando nos ponemos a investigar así bien a fondo, vemos que mientras más a fondo lo vemos, más hay una brecha que separa en lo que es el cristianismo con el comunismo. Correcto, hermano. Lo que mayormente se confunden muchas veces también entre el comunismo y el cristianismo es que el comunismo es obligatorio, el cristianismo es dar de corazón, ¿no? O sea, y justo en 2 Corintios 9:7 dice, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, como propusiste en tu corazón, pero el comunismo no, el comunismo te va a decir, das o no das, y eso es algo firme, ¿no? Que siempre prima mayormente. Y también se confunde mucho esto del comunismo en el cristianismo porque decían, comunismo es querer el bien común para todas las personas, ¿no? Un grupo. Y vamos a ver que en Hechos, recuerden que cuando el Espíritu Santo llegó, había muchas personas que se convirtieron en cristianos y vendían todo para el bien común, ¿no? Entonces, ellos decían, si ha vendido todo y es para un bien común, los cristianos deben ser así, ¿no? Entonces, son también parte del comunismo, ¿no? La diferencia abismal que hay en ese caso es que nosotros podemos dar las cosas que damos sin obligación y por amor, ¿no? Por el amor que nos llama, ¿no? Hermano Henry, ¿usted qué opina? Sí, por ejemplo, en el asunto de la riqueza, ¿no? La Biblia sí, hay pasajes como Lucas 24 y Mateo también, la acumulación de riquezas, ¿no? Que es prácticamente un pecado, ¿no? Eso tal vez es el punto de semejanza, ¿no? Entre comillas, ¿no? Punto de semejanza contra lo que es el comunismo, el socialismo, ¿no? Sobre el asunto de la explotación que hablaba Marx, ¿no? Eso podría ser algo semejante. Y claro, en una imagen, en una primera impresión, sí, llama la atención ese punto, ¿no? Y es algo que no se da dentro del cristianismo, porque dentro del sector del cristianismo hay acumulación de riqueza, lo existe, eso no se puede negar eso. Y también el punto que mencionaste, de Hechos, ¿no? Siempre era un pasaje muy, muy discutido, el de Hechos 2:44, ¿sí? Que menciona que cuando vivían todos en comunidad, lo vendían sus propiedades y lo tenían todo en común. Claro, suena fantástica esa idea, ¿no? Pero no es conciliable para la forma en que el hombre se proyecta sobre las cosas, ¿no? Eso no puede ser posible. Eso es totalmente imposible hacer eso, más en la actualidad, ¿no? Entonces el comunismo nos da una imagen que eso sí es posible, que eso sí se logra por leyes, por algo determinado, ¿no? Entonces, es un factor que no hay una respuesta directa de parte de la Iglesia o de parte de los estudiosos dentro del mundo del cristianismo, lo que cómo en ese pasado se podía funcionar, cómo podían hacerlo y cómo en el presente no. No existen comunidades de esa forma, cristianas, que se ejecuten, ¿no? ¿Qué es? Es falta de fe, es falta de, obviamente, de tener, digamos, ser conducidos espiritualmente. ¿Qué sucedió en ese? ¿Por qué no fue posible continuar eso? ¿Por qué en el presente no hay? Vemos megas iglesias, pero hay una diferenciación
económica dentro de las mismas iglesias. No hay unas que son más poderosas económicamente que otras. Eso bíblicamente se contradice. Ese es un factor aquí, de quizás que el comunismo se vea de una manera que es más, digamos, más, con más beneficios a querer uno ser atrayente a eso, ¿no? ¿Por qué no sucede? No hay una respuesta directa. Porque no continúa esto, ¿no? No sé, a ver qué puede decir Pablo de esto. ¿Cuál es la pregunta que Hermano, no, estábamos hablando de qué opinabas de ese tema, ¿no? El cristianismo con el comunismo. No, él hizo ahorita una pregunta al final. Sí, de Hechos, cuando dice que todos tenían las cosas en común, y se hacía eso en el primer siglo. Eso hoy día no sucede. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede eso? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que...? Uh-huh. Ok, ¿puedo opinar rapidito en eso? Dice, y tenían las cosas en común. Está hablando de una observación de cómo ellos se estaban comportando, ¿no? Pero no es como que... Yo creo que no era cosas en común en lo material, sino en lo espiritual. Pero hagamos la idea por un momento que sí es de material, ¿no? Pero escucha el lenguaje que dice, y tenían las cosas en común. Tenían. No está diciendo... Y así tenían que hacerlo. Ok. Esto es como un observación. Y tenían las cosas en común. Aunque yo estoy de acuerdo y comparto que seguramente no hablaban de cosas materiales, sino estaban en un mismo común pensar espiritualmente. Pero suponiendo que son cosas materiales, ¿sabes? ¿No? Y que tenían entonces como... Y el hermano pregunta, ¿qué hace falta entonces? Suponiendo que está hablando de un tema material, ¿por qué no es así ahora? Y es claro que en ese entonces, y que muchos se vendían para esos bienes, para el bien comunal, es porque tenían eso dentro, ese querer del bien de la iglesia, de los hermanos, y a ellos les nacía hacer eso. Es que eso es la diferencia, ¿no? Claro. Que les nace. Y está bien. Claro. Ahora, si te preguntan, ¿pero por qué no es así ahora? Bueno, porque claramente no todos están en el mismo pensar, en el mismo corazón de quiero el bien de mi hermano. Claro. ¿Entiendes? Podría tratar de decir por esto, pero otro, pero cada quien sabe qué tiene en su corazón. Pero claramente, si no es como en ese entonces, porque no estamos todos en un mismo pensar. Si es que queremos verlo del tema material, ¿no? Esa sería mi respuesta para el hermano. No sé qué ibas a... No, yo decía, por ejemplo, ¿tú crees que la propiedad privada es un derecho divino? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos viene de Dios. Ahora, también es importante recalcar que el hermano mencionó sobre muchos dicen, ¿no?, que la Biblia condena la acumulación de bienes, pero no es en sí la acumulación de bienes que condena, sino dónde está tu corazón, cuál es tu afán. Si tu afán es el de las riquezas, ahí se vuelve mal, porque dice un versículo que dice, donde está tu corazón, donde está tu afán, ahí está tu corazón, digamos. Si tu afán es las riquezas, ahí está tu corazón. Entonces ya se ha apartado de Dios y ahí cuando se hace mal. Pero porque si vamos a decir que el cristianismo o la Biblia condena la acumulación de bienes, entonces ¿qué hacemos con Job? Job era un hombre que tenía, pero inmensidad. ¿Qué hacemos con el rey David? Salomón. ¿Qué hacemos con Salomón? ¿Qué hacemos con todos esos grandes hombres que Dios usó y que estuvo con ellos, que tenían, pero riqueza? Abraham. Es que ahí también nos diferenciamos, pues en esta pregunta que te digo, si la propiedad privada es un derecho divino, en sí es un derecho divino, ¿no? Porque la palabra nos va a decir que Dios da, también quita, y lo comprueba como lo hizo con Job, lo comprueba como lo hizo con David. Entonces, Dios te da la propiedad, y tú, pues, si seas un buen administrador, está bien. Eso te iba a decir. Si te pones a pensar, esa propiedad nunca es nuestra completamente, es de Dios. Y somos llamados a administrarlo. Exacto. ¿Entiendes? Es lo que conversaba con una hermana, ¿no? Decía, hermana, te preocupó con esto. Hermana, es de Dios. Si desaparece, es porque Dios ha preferido que no lo tengas, pues, ¿no? O sea, si tú en tu potestad está de tenerlo cuidado, lo tienes bien, y al final lo pierdes, ha sido la voluntad de Dios que no lo tengas, que lo pierdas. Entonces, no, muchos ahí es donde enfocan, y como tú decías, ¿no? Donde ponen ellos su corazón, donde se inclinan más su corazón, ¿no? Y muchas veces ahí dices donde tu fe, hay mengua tu fe, porque otros hermanos están más preocupados en sus bienes, en sus cosas, en sus dicen, ay no, si me afecta esto ya no voy en Dios, ya no hago de Dios, ¿no? Entonces tú dices, pero todo es de Dios, ¿no? Yo creo en Dios, confío en Él, Señor, si es tuyo, ¿no? Quítalo si tú puedes.
Pero eso es donde va. El comunismo te va a decir que todo lo que tengas, si ya es en exceso, no te pertenece a ti, sino le pertenece a otros. Y nosotros decimos que todas las riquezas que tenemos provienen de Dios y que cuando viene de Dios y las riquezas muchas veces, como dice hermano, nos hacen perder nuestra mirada, ¿no? Es malo cuando tu mirada ya no es Dios, sino las riquezas. Seguir Tu construyendo egoísmo para ti mismo. Ajá, seguir, no, yo primero mis riquezas y luego Dios, ¿no? Primero mis riquezas y luego Dios. Una vez escuchaba que si tú haces algo, hazlo porque necesitas tener algo, ¿no? Tú necesitas algo y vas trabajando, trabajas duro para que tengas, porque Dios dice trabaja, pero si en su voluntad de Dios es darte más cosas de lo que tú trabajas, te esfuerzas, está bien, pues no. Está bien. Entonces, eso es lo que la palabra nos dice claramente. Tenerlo claro, que muchos desvirtúan, ¿no? Dicen, no es así. Entonces, para lo que nos dice la palabra, lo que Dios te da es tuyo. Hermano, ¿alguna opinión, hermano Henry? Sí, quería que observemos el pasaje ese de Hechos 2:44, porque dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El verso siguiente dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el 46 dice, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué leo el 46? Porque el 46 se toma para hacer la Santa Cena, partían el pan juntos. Y si se toma ese verso también para la Santa Cena, para algo que corresponde a la iglesia, ¿por qué no se toma el 45? Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que, digamos, no se halla, digamos, una respuesta directa a esto, ¿no? Porque el verso Estoy leyendo el verso 44, 45 y 46. El verso de Hechos 2, 44 al 46. Entonces, él menciona que el verso 46 dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Se menciona que eso es referente a la Santa Cena. Si eso se hace como algo dentro de una iglesia, ¿por qué el 45 no se toma como forma parte de la vida cristiana? Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. Obviamente no se vuelve a repetir esto, Pues, digamos, Pablo no lo menciona, no hay un asunto directo, o sea, pero es curioso sobre estos tres pasajes. Estos tres pasajes, este pasaje especialmente, es curioso porque no se ve cómo sucedió después, ¿no? Era otro tiempo de forma de vida, tal vez sí, que se podía aplicar, tal vez en el presente no se aplica, no se puede, es imposible aplicarlo en el presente. Vivir esa forma ya no es posible. Pero ¿qué tanto repercute si nos preguntan esto, no? Porque hay algo, es decir, tú obedeces, tú crees todo lo que dice el libro, tú tomas como normativa todo el libro o no. Porque ya estamos hablando del Evangelio, ya estamos hablando del Evangelio, ya estamos en esa posición, porque no estamos en el Antiguo Testamento. Estamos personas que ya están siguiendo un Evangelio. Ya, ahí viene el asunto, ¿no? Ahí viene este dilema que se da. ¿Se entiende? Se puede entender cuando mencionaron sobre la riqueza, de que cada uno recibe lo que Dios ha determinado. Sí, eso es entendible. También es entendible de que unos van a tener, otros no, para mostrar ahí el asunto de la misericordia, el ayuda entre hermanos. Ahí eso se entiende ahí, porque eso funciona de esa forma para que se ejercite el creyente, claro, para que se llegue a ejercitar. Obviamente, todos no lo van a hacer, porque digamos, es la naturaleza humana. Todos no lo van a hacer. Porque hay algo que motiva dentro del ser humano que hay siempre a apuntar o velar por sí o su entorno. Eso es lo primero que va, eso es natural. Y la segunda parte ya viene la parte del Evangelio que indica, ¿no? Claro, obviamente eso no va a suceder, ¿no? Pero llama a esos pasajes, porque si nos preguntaran, ¿y eso por qué no se obedece eso? ¿Por qué no? Que ahí ya no se podía hasta ese punto, entonces hay cosas que se han dejado de hacer, hay cosas que se han dejado de ver. Sí, Pablo.
¿cómo se puede decir? Me faltan las palabras. Porque como dice, digamos, más adelante no lo vemos a Pablo reforzando este tipo de actitud, sino es algo que nace de una persona querer hacer eso, ¿no? Pero, y como dice también, tiene mucho que ver en el tiempo y el lugar en el que se dio. Imagínate si hacemos eso el día de hoy. ¿Dónde vamos a vivir? No, es que no, difícil. Es que justo más adelante aquí lo leía en Hechos, y aquí lo confirma Pedro, ¿no? Porque en Hechos 5:4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, le dice, porque ¿por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no? Lo que nos muestra acá, lo que dice Hechos, en el capítulo 45, y los bienes los repartían según la necesidad de cada uno y vendían sus propiedades, pero como dijimos, ¿no? Ellos lo hicieron conforme Dios puso en su corazón. Estás leyendo de cuando Dios castigó con Ananías y Zafira. a Ananías y Zafira por no dar todo lo que tenía, pero Correcto. no fue por eso, fue porque mintieron. Y ahí todavía les dice, ¿no? ¿Acaso esa propiedad no era tuya para hacer con ella lo que quisieras? ¿No? O sea, ¿pero por qué mentiste? Dice que no mintió a los Claro, hombres, no a Dios. lo malo no fue que no dio, que decidió quedarse con ella, sino que mintió, dando entendido que incluso Dios dice, es tuyo para hacer lo que quieras con eso, con tu propiedad. Si querías dar de corazón, está bien, pero ¿por qué mientes? Ese es el problema, no el por qué no diste todo. Y le preguntan, ¿no? Y claro, porque es lo que tú pones en tu corazón. Exacto. Y eso es lo que pusieron en este pasaje 45 los cristianos de ese tiempo, ¿no? Pusieron en su corazón repartir sus bienes, vivir en armonía, en hermanos, y está bien, pues, ¿no? Está bien. Y eso es para nosotros, ¿no? Entonces, hermano, mayormente este capítulo es el que usan, ¿no? Los comunistas dicen, ¿no? Mira, la Biblia dice que todos repartan sus bienes por igual. Entonces, todos en el país deben tener las cosas por igual. ¿Sabes cuál también usan? Escucha, el de cuando se le acerca un joven a Jesús diciéndole, maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, ¿no ha guardado todos los mandamientos? Sí, desde mi juventud, dice, ¿no? Pero Jesús sabía que él se aferraba a su riqueza y le dijo, ahora ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ahí está, dice, ¿no? Ahí está, mira, le dijo que para ser un buen cristiano y seguir a Cristo tiene que vender todo y dárselo a los pobres. Ahí está, repartir los bienes. Es que ahí Cristo ve el corazón. Claro, ¿Dónde estaba? Le dijo que eso es lo que necesitaba para ser un buen seguidor, sino porque sabía, lo estaba probando. Claro. Porque sabía que estaba aferrado a sus riquezas y sabía que es un desafío para él. Y justo y hecho, él dijo, escucha, se fue desanimado porque no quería soltar la riqueza. Su corazón estaba en otro lado. Porque su corazón estaba ahí. Claro. Y hermano, el comunismo y el cristianismo buscan igualdad. ¿Tú crees eso? No. Dice igualdad con equidad. ¿Tú qué opinas, hermano? Para nada. Ok, mire, hay una imagen de Dios, obviamente no hay distinción alguna. La pregunta quizás sería si el cristianismo acepta que en la sociedad exista clases sociales, porque eso es más marcado que lo otro. Yo pienso en ese sentido, ¿no? Lo que pasa cuando uno ve el desarrollo de la escritura, no existe clases sociales. Eso ya llega por el pecado. El mundo que tenemos actual obviamente es el mundo pecaminoso y la diferenciación social es por eso. Y la diferenciación social se marca directamente por el poder adquisitivo de la persona. No es que uno se ponga un letrero, no. En la medida que uno adquiere riqueza, vas marcando una diferenciación social. Entonces, ahí nuevamente vamos al mismo punto, ¿no? Dentro del cristianismo, esta diferenciación se tiene que mantener así o se tiene que trabajar para que no se dé, porque existe, no podemos negar que hay organizaciones evangélicas que su trabajo está en un determinado sector, en una clase determinada. Eso se da. Entonces,
Por eso, entonces el cristianismo, ¿qué debe hacer frente a esto? ¿De qué es el evangelio sobre todo esto, no? ¿Tenemos que buscar una solución social de esto? ¿O hacia dónde tenemos que apuntar? No sé, Pablo, Kennedy. Nos mayormente a lo que es espiritual, más que a lo material. En nuestro caso, por ejemplo, yo apuntas más a lo que es crecer en Cristo, estar en comunión con Cristo, conocer de Cristo y hablar de su palabra. Pero en que los cristianos deban involucrarse en cambiar esto, también lo podemos hacer, pero no va a depender de, o sea, que alguien tenga más, que todos los cristianos, digamos, que todos crezcan en riqueza y no en conocer a Dios, ese no es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo como cristianos y nuestro propósito es que todos crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, no que crezcan en riquezas o en material, ¿no? Pero si en nuestro ámbito está poder apoyar con lo que nuestros dones, nuestros talentos y también con nuestras habilidades a que muchos hermanos crezcan, sea de Dios, pues no, pero nuestro principal enfoque es que ellos crezcan en conocimiento de la palabra. ¿Qué opina, hermano Pablo? Correcto. Yo opino que lo máximo que podemos hacer como cuerpo, como cristianos, es no fomentar y animar a los hermanos a ayudar, ¿no? A ser dadivosos y fijar su corazón en las cosas del Señor y no la riqueza, pero nunca reforzarlo, nunca buscar el desaparecer las clases sociales, porque ahí ya estamos yéndonos a un lado como ya de bien legalista, ¿no? Luego que vamos a empezar a decir, hermano, usted no puede tener tanto porque eso no es Dios. ¿Me entiende, hermano? No. Tiene que repartir al hermano. No, ¿cómo pues, hermano? Usted viene manejando ese carro y su hermano ahí con la bicicleta, si no, ya muy intrusivo eso. Ya como estás diciéndole a alguien qué hacer con sus cosas, está mal. Ahora, otra cosa es decir, ¿no? Hermano, está trabajando mucho, lo está sacando de las cosas del Señor, ya no viene, ¿no? Ya. Pero empezar a decir, no, está teniendo ya mucho usted. Eso, ahí está. Es que el detalle siempre se basa en porque Dios, mientras más tienes, más dispone en tu corazón. Una vez un pastor me enseñó, me dijo, y tú ves varios hermanitos que siempre hacen sus actividades, ¿no? Aquí, allá, siempre hacen sus actividades. Y si tienes la posibilidad de apoyar, apóyalos, pues, ¿no? Y eso es porque tienes en tu corazón apoyarlo, ¿no? Hermanito está esforzando, está trabajando, está vendiendo esto, lo otro, tú vas y lo apoyas, ¿no? Porque puedes. Distinto sería que tú digas, no, hermano, ¿cómo te voy a apoyar? No te apoyo. Entonces, es lo que disponen en su corazón. Mira, voy a dejarlo un poquito más claro. Disculpen que prolongue esta pregunta, pero mire, se me ocurrió. Y otra vez es la parábola de los talentos. Ahora sí es talento. Ahora sí es talento. ¿Ok? Escucha, en la parábola de los talentos, el Señor, ¿no? En la parábola habla de que el amo dio a cada uno, según su capacidad, le dio diferente cantidad de dinero, se llamaban los talentos, ¿ya? Para hacer con ellos, para que lo multipliquen. Para que trabajasen. Entonces, yo lo veo de esta manera. Yo sé que la parábola también habla de los legítimos talentos que a cada uno le da, ¿no? O dones, pero también yo creo que también se puede aplicar a lo que te dan en general. Si a ti te dio, digamos, qué sé yo, un humilde departamento y a mí me dio una mansión, al otro le dio una mansión más grande, un imperio, lo que quieras, y a otro le dio una chocita, igual puedes hacerlo con lo que Dios te dio, multiplicarlo, usar tus bienes, o lo poco que tengas o lo mucho que tengas, multiplicarlo para Él. Yo podría usar, digamos, lo mío para ayudar a misioneros, a pagar sus viajes. Tú que tienes menos, digamos, quizás para el desayuno de la escuela dominical, el otro que tiene menos, quizás para panfletos. Así cada uno hacer y multiplicar por las cosas del Señor. ¿Me hago entender? Cada uno conforme, claro, a lo que el Señor le ha dado y conforme a eso va a multiplicar. Yo creo eso. Hay algo que siempre me trae a la mente, hermano, es que Dios dice que si tú pides te va a dar. Y también su palabra nos dice que Él te da la sabiduría y la inteligencia. Y que Él también en su palabra nos dice que prosperará todo lo que haga. Pero también te dice, séle fiel, ¿no? Entonces, muchos me preguntan, ¿no? ¿Por qué o sea, ese hermano que está ahí no tiene tanto, ¿no? Y
Y muchos decimos, ¿por qué ese hermano no le gusta pues, hacer sus cosas, ¿no? O a veces son conformistas. Es que hay de todo en una iglesia vas a encontrar, pero recuerda siempre, ¿no? El Señor es dador de todo. Justo leíamos también en Éxodo, en una de las oraciones, que Dios brindaba las habilidades a los hombres. Desde ese tipo, para que construyan el arca, Dios brindó y dio las habilidades y el conocimiento y la inteligencia a cada hombre conforme para que ellos lo usasen, ¿no? Para bien en el tabernáculo. Igual, ¿no? Dios nos dice que Él es dador de todo. Entonces, ¿por qué no le pedimos y nos ayude, ¿no? Y también lo otro que digan, no se conformen, ¿no? Si hay personas que dicen, ya, es suficiente con lo que tengo, está bien, ¿no? Sí, está bien. Otros, por ejemplo, a otros, en mi caso, a mí me gusta ir aprendiendo, ¿no? No me conformo me aburro ya con lo que sé. Yo estudié esto, ya lo sé, ya lo domino, ya estoy aburrido. Ya. Busco algo más que aprender. Es que me gusta, ¿no? Seguir aprendiendo. Cada uno debe, supongo que tiene igual, ¿no? Sus cosas, pero no debemos olvidar que todo proviene de Dios. Si Dios te da la sabiduría y la inteligencia, entonces tú vas a seguir como le pediste a Dios, Él te lo pide. Pero ten fe. Ten fe, eso es lo más duro. Hermano, ¿qué opinas? Sí, dentro de las congregaciones hay algo que sí mencionas, Kenny, el asunto de una conformidad, ¿no? Eso de la casa o el lugar donde está viviendo, ¿no? Sino en su vida espiritual, ¿no? Y eso es lo lamentable, ¿no? Porque se conforman sencillamente porque pasaron adelante y ahí terminó la historia para ellos y el asistir es rutinario, ¿no? Entonces hay una conformidad más trágico que la vida natural, ¿no? En la vida espiritual ser conformista es lo más trágico que hay, ¿no? Y esto es lo que se aprovecha muchas veces los conceptos políticos, ¿no? Sobre algo que no debe existir una conformidad en la persona, creen que de la noche a la mañana pueden saltar a una posición diferente y ese es el gran engaño y el engaño que hay mucha gente, ¿no? Que por un partido piensan que las cosas van a ser diferentes el día de mañana o su vida va a ser diferente, tal vez, ¿no? Tal vez cambia y pasa y lo llaman y trabaja para un político y su vida cambia, obviamente se puede presentar, pero la mayoría de gente cree que el cambio sucede de un momento a otro. Y a veces esos puntos, esos detalles no son, digamos, mencionados directamente en las congregaciones, ¿no? Como un trabajo sobre las personas, sobre la persona misma, ¿no? Es lo que dijo Pablo, recordar, ¿no? Que Dios te ha dado algo. Tal vez lo poco, pero en ese poco tú tienes ¿cuál es el objetivo? Hacer el bien. Uno le dará más, sí, obviamente, y por lo mismo que recibe más va a dar cuenta, pues es obvio, ¿no? Porque esa es la justicia de Dios, a quien más se le pidió, más obviamente se le va a pedir resultados, ¿no? Y en esto es lo que a veces se deja, no se apunta dentro de una congregación. Pero hay un punto, Kennedy, en todo esto, estábamos viendo, todo el Antiguo Testamento se basaba en eso, y en ese Antiguo Testamento tú podías tener esclavos. ¿Cómo respondemos a eso, no? ¿Cómo podemos dar una respuesta apropiada a esto? No, es diferente ahora, no, obviamente, pero se aceptó la esclavitud. Y inclusive hay cartas donde Pablo también un poco se afianza esto, ¿no? No se corta, como si se aceptara que hubiera amos en el mundo, ¿sí? ¿Cómo respondemos a todo esto? Pablo, Kennedy. Lo que se me ocurre es ¿Es esclavo, Pablo? Era del pecado. Pero Cristo me salvó. Lo que se me ocurre es cuando le cuestionaron a Jesús sobre el divorcio, ¿no? Dijeron, pero Abraham nos dejaba dar carta de divorcio. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Te acuerdas? No. Hermano, ¿usted se acuerda? Era Moisés, la carta, sí, era carta de repudio pero era por el corazón incrédulo de ellos. Que ustedes, se tuvo que dar eso. Les dio ese momento por la dureza de sus corazones, ¿ya? Entonces yo creo que esto este pasaje de la esclavitud no era algo que, como te digo, que incentivaba o promovía la esclavitud, sino que en ese entonces la esclavitud existía. Era algo de la cultura, dice. Era algo de la cultura.
pero había también otro tipo de esclavitud, pero vamos a asumir que era el tipo de esclavitud del mal. Estas cosas que se dan eran como para no promover, sino regular. Por ejemplo, también habla en otros pasajes del trato entre los esclavos y los criados. Los esclavos antes eran, en ese contexto, era voluntario. Si yo te debía algo a ti, digamos, me ofrecía ser tu esclavo o tu trabajador y laborar para ti X cantidad de años para hasta pagarte lo que te debo. Así como a Sara, pagó por Sara pagar, ¿no? 7 años trabajó. Correcto, correcto. Entonces, o también si yo quería... Sara, Raquel, correcto. O si yo era tan pobre, digamos, que no tenía cómo vivir, yo me sometía mismo a esclavitud a alguien para poder tener trabajo, techo y comida. Uh-huh. Y también había la esclavitud que conocemos, que es como la continental, donde traficaban, importaban. Era forzado. Forzado que el otro. Y eso también había. Sometido, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que al igual que la carta de divorcio, creo yo, puedo estar equivocado y que el hermano seguramente ha estudiado este pasaje más, me puede corregir. Yo creo que al igual que la carta de divorcio por la dureza de los corazones, fue que se está hablando aquí ahora sobre el trato de esclavos, porque los judíos también compraban esclavos. Claro. Según el pasaje. Entonces yo creo que por ahí va la cosa en ese tema, en cuanto a la pregunta del hermano. Puede corregirme, hermano, pero así es como lo veo, Dios. Puede ser que esté equivocado. Hermano, una pregunta antes. Cuando Israel salió de Egipto, ¿el pueblo tenía esclavos en esos tiempos? ¿Me preguntas? Claro. No, ellos eran esclavos, pues. Por eso te decía. No tenían. O sea, la esclavitud nace de la adopción de culturas, ¿no? Por ejemplo, Yetro, el suegro de Moisés, sí tenía esclavos, pero cuando Moisés va a Israel a liberar el pueblo, todos ellos eran esclavos y todos salen juntos, son liberados. Entonces, yo pienso que la adopción de los esclavos fue por rodearse con las culturas, ¿no? Porque siempre chocaron con y eso. En esta parte de los esclavos, sí, desconozco. Hermano Henry, tú. Sí, pero es que, Kennedy, si bien es cierto, sí, es algo cultural, pero recuerda cuando Abraham, ya viajó hacia Canaán, la tierra prometida, tenía a Sara, pero tenía una esclava directamente. El concepto ya era manejado obviamente entre ellos. Y cuando ellos salen de Egipto, bien, salen como esclavos. Es decir, no es una condición favorable en una posición de esclavo, porque ellos clamaban a Dios por todo lo que se vivía como esclavo en Egipto. Entonces, un poco que si salieron ellos, aquí el asunto es esto, si ellos salieron de Egipto siendo esclavos y Dios los libertó, dice, ¿por qué hay una ley que sí te afirma que sí puedes tener esclavos? Ese es el problema. Ese es directamente, es decir, si ya los sacó libres, ¿por qué ocurre el otro? Porque eso está en Levíticos 25, 44. ¿Por qué? Ese es el punto ahí, ¿no? Porque ellos ya habían tenido la experiencia de esclavitud. Y Dios dice que te liberé de Egipto, te di la libertad de Egipto porque eres esclavo. Ya, ok, miren, ¿cómo respondemos esto, no? Hay que recordar que la escritura está para que no es un asunto, no es como, a veces tenemos estos libros, estos libros como el Vademecum, que cuando yo tengo una enfermedad lo busco ahí y cuál es la solución, ¿no? La Biblia no es así, la Biblia, si bien es cierto, hay todo un desarrollo que es para nuestro conocimiento, para nuestra información, para evocar una vida obviamente dedicada a Dios, sí, pero hay detalles que tenemos que pensar directamente. Cuando Dios lo llama a Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Dios le dijo, voy a hacer eso, listo. Pero Abraham, ¿qué hizo? Intercedió. Es decir, no es que le dijo, a ver, Abraham, ¿qué opinas? No, él intercedió directamente. Él dijo, no, ¿qué pasa si hubieran 50? Entonces, esa es la posición como creyente tener, ¿no? Si bien es cierto, me dice esto, pero no debería hacerlo, porque no podía, si yo salí de ese lugar como esclavo, no debería hacer. Otro caso, Moisés, cuando el pueblo estaba, que obviamente le reclamaba a Dios, obviamente se ponía en una posición contraria, también que le dijo Dios a Moisés, yo voy a hacer de ti voy a destruir a todos estos y de ti voy a hacer una descendencia nueva, un nuevo pueblo.
Y pues él dijo no, le dijo que no. No se apoyó en un pasaje, unas palabras de Abraham anterior, no. Eso es lo que ya conocemos en el Nuevo Testamento como intercesores, ¿no? Interceder por tu hermano, interceder por una situación contraria, ¿no? Eso es. Si bien es cierto está ahí, yo lo considero así, si bien es cierto está ahí, pero era para que el pueblo dijera, pronunciara algo, la persona viera y se diera cuenta de que no, aquí hay algo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Si viene así, en la otra parte, cuando iban a celebrar la Pascua, si alguien tocaba o alguien moría, porque obviamente las circunstancias de la muerte está en la vida diaria, ya no podía participar de la Pascua. Y era un pariente que había muerto dentro de su hogar, que se prorrogó. Para los que pasaran estas circunstancias, se prorrogó. Eso fue una añadidura a la ley establecida por Dios. Eso es lo que Dios quiere, que desarrollemos de nuestro punto de nuestra posición como hijos. El padre habla con su hijo, un padre no sencillamente le dice, tienes que hacer esto, no. Hay una conversación con el hijo. Y eso es lo que hizo Dios con Abraham. Y acá también, yo te pongo todo esto, a ver qué haces. Así como a la mujer, apedréenla. Y que él dijo que no, que el que esté libre de pecado, ¿por qué no? Porque la ley decía eso. No decía que no es que está el esposo, no. Se cometía ese adulterio, tenía que ser apedreada. Listo. Eso te apunta a la ley. Pero dijo, no. Listo. Eso, en la posición como hijo, como hombre aquí. Está bien, puede decirte eso, pero ¿cuál es la posición real, no? ¿Cuál es la posición como hijo, no? En este caso no podías apuntarte al pie de la letra. No puedo hacer esto, Señor. No puedo hacer. ¿Cómo voy a poner? No, ellos obedecían. Por eso que Dios puso siempre en todo el Antiguo Testamento había un punto determinante, ¿no? Yo quiero misericordia, decía. En todos los profetas uno va a encontrar eso. Yo a este pueblo le pedía misericordia, que hagan misericordia. Ese era el objetivo, que aprenda, que reconozcas, que no seas como un robot obedeciendo leyes, no, que salga de ti, que parta de ti tu desarrollo, ¿no? Ok. Correcto, hermano, eso es cierto, ¿no? Ahora sí, tiene sentido lo que mencionas y yo me quedo en esta parte, ¿no? Para cerrar esta parte de la esclavitud. ¿Somos esclavos o no? ¿Somos esclavos o no? Yo no. Bueno, en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y vosotros sois en Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, la palabra a nosotros nos dice que ya no hay esclavitud, ya, en ninguna forma, ¿no? Ni del pecado. O sea, Pablo es esclavo del pecado. Y ese era, ¿no? Para cerrar este punto de la esclavitud. Y, hermano Pablo, ya para ir cerrando el tema, ¿cuál crees que haya sido el problema principal del comunismo con el cristianismo? Para ti, ¿cuál es? O sea, ¿cómo definirías al final el comunismo y el cristianismo para cerrar? El problema que yo veo con el comunismo actual es que quiere el bien en común a punta de fuerza, ¿no? Y pues no funciona así. No puedes, ninguna, por eso es que nunca ha funcionado en ninguna cultura, porque no, quitas incentivos, asumes que todos quieren lo mismo y no es así, no todos queremos lo mismo. Sería como que llegara, digamos, el Islam a tratar de, bueno, así va a ser ahora, quieran o no. Y sabemos cómo son esos países, cómo sufren por cosas impuestas. Y no es así. Entonces no podemos asumir el comunismo como algo cristiano. El Señor nos dio a cada uno según su misericordia. Y gracias a eso es que hay diferentes clases sociales. Y gracias a eso es que nosotros estamos en una posición alta. Nos está dando la oportunidad para mostrar el ser hermano, el ser dadivoso, el ser un dador alegre. Y si nosotros nos tocó poco, nos ayuda a aprender a ser gozosos con lo que tenemos, sabiendo que el Señor es nuestro sustento, que a pesar de que no tenemos mucho, estamos bien, con gozo, felices, porque el Señor es el que nos sustenta, no la riqueza. Pero en todo caso, rico, pobre, clase media, siempre tenemos que depender del Señor y conscientes de que todo lo que se nos da es de Él para ministrar y que en cualquier momento se nos puede quitar. Amén, hermano. Hermano Henry, unas palabras, una diferencia Sí. Y así para terminar.
Ok, sí, sí, lo que pasa es que hay que, hay que ver esto bien profundo, el tema de este comunismo y socialismo, ¿no? Que no aparece en este siglo, no aparece con la Revolución Rusa, no, no. Esto fue una maquinaria establecida porque los forjadores de las ideas comunistas, socialistas, obviamente fueron sionistas, ¿no? Todos tienen y de esa descendencia salen, ¿no? Fue obviamente una estructura establecida obviamente, con un objetivo, ¿no? Lo que vemos en el presente, ¿no? Caos, confusión, destrucción de sociedades, destrucción de familia, abuso inmensamente sobre los niños. Es lo que tenemos, es el resultado, porque si bien es cierto, no están todos con las banderas puestas, pero lo que vemos en Europa, lo que vemos prácticamente en Europa, todo es una masificación orientada a esto, ¿no? Y lamentablemente, pues obviamente el cristianismo en Europa se ha ido retirando en grandes cantidades, ¿no? Y lo que vemos en Estados Unidos es un cristianismo mediocre, ¿no? Y eso también ha repercutido en América Latina, ¿no? Entonces, por eso que tenemos un cristianismo en el presente, o cristianos en el presente, es pro-socialistas, pro-comunistas, ¿no? Creyendo de que la historia va a cambiar por una persona, ¿no? Y sabiendo que todo esto es el final del mismo, ¿no? Y creyendo una posición tan absurda en el sentido de que una persona que lee la Biblia debe darse cuenta que en este mundo nunca existió dos posiciones, no existió capitalismo o comunismo separados que se odiaban, no, no, no. Para darles nomás un caso, ¿no? Un dato. Cuando la Unión Soviética, Rusia, ¿no? Conquistó, los bolcheviques conquistaron el poder, hubo una nación en el mundo que lo felicitó y puso las dos banderas, la bandera roja y la bandera de ese país. Lo felicitó ampliamente con noticias y todo, y salió publicado en ese entonces, pues en 1918, 1917. ¿Quién fue? Fue Estados Unidos. Estados Unidos felicitó al gobierno bolchevique que había tomado el poder. Eso no lo sabe un comunista, un socialista en un país latino. Él cree que hay una diferencia y no, lo que pasa es que este sistema lo que conlleva es a fabricar ignorancias y es lo que tenemos, pues. Pero esto no ha trabajado, pues esto no ha sido hace 2 años, 3 años, esto tiene siglos de manejo, ¿no? Porque recuerden, el concepto de la Revolución Francesa era igualdad, todos iguales. Ese era el concepto de la Revolución Francesa. De ahí se empezó a forjar esas ideas. De ahí se empezó a estructurar. Eso no es de la noche a la mañana. Y el cristianismo no toma una posición directa a esto, ¿no? No toma a enfrentar a esto como se debe, ¿no? Porque la posición del creyente es una posición, obviamente, que el hombre, la iluminación que necesita el hombre es Dios. El perdón que necesita el hombre para cambiar todo lo que vive en este mundo es Dios únicamente. Pero lamentablemente, proféticamente, no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer, ¿no? Bueno, con esto quería comentar. Kenny, te dejo. Amén, hermano Henry. Yo les dejo para finalizar, es que en el siglo que vivimos, el comunismo ya ha cambiado, ¿no? En nuestro caso, ya no es la igualdad para todos, ¿no? Sino en el Perú rige los mismos derechos para todos. Los que tengan los mismos derechos hace que un país crezca, ¿no? Y yo les dejo, ¿no? Que Dios en su palabra nos dice que somos esclavos de Jesucristo y que todo lo que Dios nos manda a hacer y si es dar o querer lo mejor para nuestros hermanos es darlo de corazón, ¿no? No por obligación, no porque alguien viene y te obliga y te pone la pistola, ya, dale la mitad, no es darle de corazón, ¿no? Eso es lo que nos incentiva la Biblia, nos dice tratar iguales a todos nuestros hermanos, a todos, como desde el más pobre hasta el más rico, trátalo igual. Y les dejo con eso, ¿no, hermanos? Espero que este episodio los haya servido para diferenciar entre el comunismo y el cristianismo y también para que si tienen dudas o le falta una pregunta que quieran que le respondamos, escríbenos, ahí estamos dispuestos a responder. Eso fue todo por hoy, hermanos. El Señor los bendiga grandemente y hasta la próxima. Y no olviden darle like, suscribirse, activar las notificaciones para el próximo video y coméntenos. ¿Qué opinan ustedes? ¿El cristianismo va en mano con el comunismo? Coméntanos. Quizás el hermano aquí estaba equivocado.
Coméntenos sus argumentos, nos encantaría oírlos y coméntenos también qué temas les gustaría que toquemos o profundicemos. Que tengan unas buenas noches, nos vemos.